Todo lo que necesitas para sanar ya está en ti. Y esto, que te puede sonar como una de esas frases New Age vacías, te aseguro que es la verdad. Pero ojo, que ya esté en ti no significa que no necesites a nadie nunca. Las personas que te rodean son tus aliados y tus maestros, especialmente esas que te activan cosas incómodas dentro de ti. Y también hay momentos en tu vida y etapas en las que vas a necesitar acompañamiento terapéutico profesional. Esto no significa que puedas hacerlo todo solo. Mi objetivo con este vídeo es que te abras a la posibilidad de que hay algo más grande en ti, más grande que tus partes, tus protectores, tus defensas, tus subpersonalidades, y que empieces a relacionarte contigo mismo desde ese algo más grande, con curiosidad, calma y compasión. Curiosidad, calma y compasión son 3 de las 8 cualidades que utiliza Richard Schwartz para definir al self, que es la presencia sanadora que está dentro de todos nosotros. Dentro de todos, incluso las personas más dañadas y las más dañinas, y por supuesto dentro de ti, seas quien seas y estés donde estés en tu camino de crecimiento interior. Este es el segundo vídeo de la serie sobre IFS, Internal Family Systems. En el primero conocimos a los protectores, que son esas partes de nosotros que nos escudan del dolor con estrategias que a lo mejor son dañinas, sobre todo a largo plazo, como comer emocionalmente, como distraernos con el móvil, procrastinar, beber en exceso, ese tipo de hábitos que no nos hacen bien, pero que en realidad de alguna manera nos están protegiendo del dolor, evitando que surja, o aliviándolo cuando ha aparecido. Si no has visto el vídeo anterior, encontrarás el enlace en la descripción. Puedes verlos por separado, pero lo vas a entender mucho mejor si lo haces en orden. En este vídeo vamos a entrar en lo que para mí es el descubrimiento más fascinante que hace Richard Schwartz al desarrollar este modelo. Y es un descubrimiento que coincide con las observaciones de la gran mayoría de tradiciones espirituales del mundo. Este descubrimiento es el self, es la presencia sanadora, la parte que está detrás de las partes, que en realidad no es una parte. Schwartz se topó con el self mientras trabajaba con mujeres con trastornos alimentarios como la bulimia. En cada sesión iban apareciendo distintas partes protectoras en ellas, partes que las criticaban, partes que comían compulsivamente y luego vomitaban, partes que se enfadaban con esas otras partes y con los padres, todo un batiburrillo entremezclado. Y lo que Schwartz hacía era pedirles una a una que se fueran relajando y que dejaran espacio, como si pelara una cebolla. Y cuando retiraba todas las capas de esa cebolla, cuando todas las partes se habían ido, lo que surgía en su lugar era una presencia sabia, compasiva, muy empática, que sabía exactamente lo que había que hacer. Cuando esta presencia surgía, Schwartz preguntaba: ¿qué parte está presente ahora? Y lo que muchas de estas mujeres decían era algo así como: esto no es una parte, soy yo. That's not a part, that's myself. Y de ahí viene el concepto de self. El self es lo que está debajo o más allá de todas esas partes. Schwartz observó que cuando aparecía el self, él como terapeuta apenas necesitaba intervenir. El self sabía cómo relacionarse con cada parte, lo que necesitaba en cada momento, y la sanación fluía sin esfuerzo. Schwartz descubrió que ese self estaba en todas las personas, que es innato e incorruptible, y empezó a relacionarlo con lo que muchas tradiciones espirituales han llamado de muchas maneras distintas, como Atman, espíritu, naturaleza búdica, conciencia prístina, el Rigpa, el observador, la chispa divina. Y también observó que el self estaba en todas esas mujeres con trastornos alimentarios, pero también, y lo que era más revelador, en personas que habían estado mucho más dañadas. Schwartz llevó este modelo de IFS a prisiones para trabajar con personas que habían sido apartadas de la sociedad porque habían cometido delitos muy graves, como asesinatos o violaciones. Estas personas exhibían, pues como era de esperar, sistemas muy disfuncionales y muy polarizados, y muchas de ellas habían sufrido algún tipo de abuso grave en la infancia. Es decir, que eran personas que a la vez estaban tanto dañadas como eran muy dañinas. Y lo que vio es que en todas ellas podía encontrar el self, después de mucho trabajar y mucho ahondar en sus sistemas. Y la capacidad de sanación de estas personas seguía intacta, pero claro, en casos tan extremos la sanación lleva mucho tiempo, puede ser muy lenta,
porque el self está cubierto por muchas capas de protectores, pero sigue estando ahí como el sol detrás de las nubes. Entonces, ¿qué es exactamente el self? ¿Cómo lo distinguimos de todas las otras partes? Te voy a dar varias maneras de entenderlo, aunque desde luego nada sustituye la experiencia directa. El self se caracteriza por lo que en IFS llaman las 8 Cs. Curiosidad, calma y compasión, como ya hemos visto, pero también otras 5: la confianza, el coraje, la creatividad, la conexión y la claridad. La curiosidad es el interés genuino por saber lo que te pasa interiormente o lo que pasa en los sistemas de los demás, con las demás personas, sin juicios y sin creer que ya lo sabes todo. La calma no es ausencia de emoción, sino poder estar en ese torbellino emocional sin que te arrastre. La compasión es poder mirarte con calidez, incluso esas cosas que te cuesta aceptar. La conexión es nuestra sensación de pertenencia hacia algo más grande que nosotros, hacia el grupo, hacia la sociedad y hacia nuestras partes. La claridad es la capacidad de ver sin distorsiones, aunque no nos guste lo que veamos. La creatividad es la capacidad de dar con soluciones que son más integradoras y que funcionan a un nivel superior. El coraje es la disposición a enfrentar la verdad y la confianza es saber que puedes hacerlo pase lo que pase. Cuando varias de estas cualidades están presentes, decimos que hay energía de self, porque el self no es un absoluto. Experimentamos distintas cualidades del self según cada momento, las circunstancias, cómo nos encontremos. La curiosidad es la cualidad esencial que necesitamos sí o sí para hacer el trabajo interior. Es prácticamente desde donde partimos. Lo que necesitamos mínimamente es algo dentro de nosotros que diga: me gustaría saber cómo es tu experiencia. Y otra manera de reconocer al self es por su ausencia. Si no hay esa curiosidad, esa calma y esa compasión, normalmente va a haber otras cosas que lo están bloqueando, porque el self no es algo que se desarrolla, sino es algo que surge naturalmente cuando pelas todas esas capas de la cebolla. Entonces, esta otra forma de reconocer al self es por su ausencia y lo que hay en su ausencia, que suelen ser emociones fuertes como tristeza, rabia, vergüenza, sensación de vacío, culpa. Todo eso no es el self y nos está indicando que hay una parte que nos ha tomado. Pero también pueden ser emociones más sutiles a las que nos hemos acostumbrado y creemos que a lo mejor estamos en self, en nuestro centro, pero en realidad no, como puede ser el estrés o la ansiedad. En cambio, cuando experimentamos el self, lo que hay no es una ausencia de todas esas emociones, sino una distancia relacional. Es decir, que podemos observarlas y relacionarnos con ellas sin que nos abrumen. Cuando hay self, hay algo en nosotros que puede decir: hay miedo aquí, o hay rabia, o siento rabia, pero que no se identifica totalmente con eso. Y si hay self, en vez de las estrategias habituales de los protectores ante el dolor, como distraernos, lo que surge es una presencia que dice: estoy aquí, te escucho, todo está bien. También podemos entender al self desde una perspectiva más neurobiológica, pero esto es una aproximación y no algo que tengas que tomar literalmente. Podemos decir que el self es esa energía que surge cuando nuestro sistema nervioso está regulado y nuestro cerebro está integrado horizontal y verticalmente. Cuando el neocórtex, nuestra parte más racional, lógica y analítica, está activo al mismo tiempo que el sistema límbico, más emocional, de los aprendizajes antiguos, de las reacciones. Y cuando el hemisferio derecho, más creativo, más intuitivo, más imaginativo, está armonizado con el izquierdo, que es más lógico, más enfocado, más racional, más lineal. Y para mí la forma más clara de entenderlo es a través de una imagen. Podemos imaginar este self como un faro que está siendo azotado por las aguas y por el viento en medio de una tormenta. Las aguas y el viento podemos pensar que son las emociones, los sucesos externos, y el faro, nuestro self, se mantiene en el centro sin que nada lo pueda mover. Puedes imaginar que este faro se extiende a lo largo de tu columna vertebral y que emite su luz a través del corazón. El corazón es para la mayoría de las personas el lugar donde se concentran estas cualidades de claridad, compasión, conexión, coraje. Y ahora, vistas todas estas maneras de pensar en el self, probablemente te venga la gran pregunta: ¿y cómo traigo yo ese self a mi día a día? ¿Cómo lo experimento en el trabajo interior? Te voy a ser sincera. Estar plenamente en self no es algo fácil.
Sentir la potencia de todas esas cualidades sin que nada las nuble es algo que sucede cuando se alinean los astros o todo lo contrario, cuando hay un desastre muy grande y tocamos fondo y en el fondo aparece algo que nos levanta y nos sentimos como recogidos. Pues ahí también es una experiencia de self. Sin embargo, en el día a día y también en el trabajo interior no necesitas todo eso. Basta con que haya un poco de self. Sobre todo curiosidad y desde luego presencia. En mi experiencia, para poder acceder a ese self, lo más importante es que te des cuenta de cuándo estás tomado por una parte. Ese darse cuenta y ese poder observar desde lejos, desde cierta distancia, ya está trayendo energía de self. En la terapia con IFS esto es una de las funciones principales del terapeuta, que es verte, ver en qué estado te encuentras y poder detectar cuándo ha aparecido una parte para ayudarte a desmezclarte, a no estar fusionado con ella. Sin embargo, en el trabajo interior esto lo vas a tener que hacer tú mismo y va a requerir práctica y familiarizarte más y más contigo mismo, con tu sistema interior. Si te sirve de algo, para mí, después de años de trabajo interior y de terapia, puedo decir que tengo mucho más acceso a self en el día a día, que no me juzgo y me critico constantemente, como a lo mejor no, de hecho, hacía antiguamente. Y también tengo muchísima más compasión por esas partes cuando surgen. Y cuando surgen emociones como la tristeza, la abrazo hasta que se calma, no tengo prisa, estoy con ella y tarde o temprano con mi presencia acaba suavizándose. O cuando me embarga emociones difíciles como la rabia, cojo distancia, si estoy con gente tomo distancia física, la escucho, tampoco la reprimo, pero no actúo desde ella, sino que la escucho y voy a ver el mensaje que me tiene que transmitir. En mi caso han hecho falta años y siento que aún me falta mucho para aprender e integrar. En el tuyo podría ser más rápido o más lento, pero lo que sí es seguro es que ya tienes todo lo que necesitas para sanar dentro de ti. Para ver eso que ya está en ti, para empezar a tener contacto con el self, una de las cosas que más recomiendo es algún tipo de práctica de meditación. Sé que muchos sois reacios a meditar, que a lo mejor lo habéis probado y no funciona, y de verdad que lo entiendo perfectamente. Porque cuando estamos hiperactivados, es decir, con mucho estrés, ansiedad, con la mente que va muy loca, es muy difícil pararse y que no surja todo eso a borbotones. Y meditar tampoco funciona muy bien a veces cuando estamos hipoactivados, cuando hay desconexión corporal, apatía o la mente en blanco. En estos dos casos, lo que más ayuda suelen ser prácticas somáticas que nos ayuden a bajar al cuerpo y también ayuda a estar en contacto con la naturaleza, pisando la tierra. En futuros vídeos os compartiré algunas prácticas para ayudar a esto. Pero si meditar es relativamente accesible para ti y quieres probar con una manera de integrar IFS en tu práctica, te voy a dejar algunas claves. Desde que sé esto, yo ya no medito simplemente atendiendo a la respiración o al corazón como hacía antes, sino que integro al sistema en mi práctica. La primera clave es meditar con tus partes, no a pesar de ellas. En la meditación convencional lo que hacemos es dejar ir los pensamientos y las emociones, y esto es, en esencia, dejar ir a nuestras partes. Lo que te propongo es que mantengas a tus partes a tu lado. Esa parte que es muy ruidosa, que no para de pensar, o que está ansiosa, o que está enfadada, en vez de dejarla ir todo el tiempo, invita a que se quede contigo y medite contigo. Yo cierro los ojos y la visualizo en la misma postura en la que estoy yo, sentada meditando, a lo mejor en alguna parte de mi cuerpo, como en el hombro, o en el pecho, o estómago, o donde sea que vive esa parte. La visualizo que está meditando conmigo y que la calma y la claridad de la meditación le llegan también a ella. Puede pasar de que la parte no quiera meditar porque está muy activada, y esto es totalmente normal. Y aquí entra la segunda clave y algo que no solemos hacer pero que es súper beneficioso. Lo que te propongo es que en lugar de ignorar esa activación, te vuelvas hacia ella y escuches lo que tiene que decir. Porque en el día a día rara vez nos sentamos a escuchar qué es lo que pasa dentro de nosotros. Hay emociones que surgen y las tapamos, las acallamos, pero no nos sentamos a ver de dónde vienen ni si tienen un mensaje valioso para nosotros. Y en muchos casos sí que va a ser así, sí que tienen un mensaje. Así que antes de meditar puedes dedicar un tiempo con una libreta y un boli a lo mejor a escuchar a las partes que están más activas dentro de ti en estos momentos.
ver qué cosas les preocupan, qué necesitan de ti y si puedes dárselo. Y cuando las partes tienen esta ocasión, esta oportunidad de exponerte lo que les pasa, de compartir contigo, muchas de ellas se relajan y vais a poder meditar juntos mucho más tranquilos. Y ya voy cerrando este vídeo, aunque me ha quedado muchísimo más que decir sobre el self, pero no te preocupes porque volveré a él en un futuro. Y es que el objetivo de la sanación no es otro que poder liderar tu sistema desde el self, con esta energía que ama y acepta sin juicios. De hecho, una novena cualidad del self sería precisamente esta aceptación, aunque seguramente Richard Schwartz no la quiso incluir en la lista porque no empezaba por C. Y respecto a esta aceptación, una última idea que espero que te inspire, y es que desde el self aceptamos a nuestras partes tal y como son, entendiendo que lo hacen lo mejor que saben y al mismo tiempo deseando que puedan crecer y sanar para expresar su mejor versión. El self es a nuestras partes como un buen padre es a sus hijos. Espero que el vídeo te haya gustado, que si no conocías al self te haya fascinado tanto como me fascinó a mí cuando lo descubrí, y espero que nos veamos en el próximo para seguir conociendo nuestro sistema interno. Suscríbete si te apetece que sigamos explorando juntos, aquí en YouTube o también en Substack, donde estoy empezando a compartir desde un ángulo más íntimo, con historias de clientes y de mi propio proceso personal. Tienes el enlace en la descripción. Hasta el próximo vídeo. Un beso.